de la UNAM y en colaboración, perdón, con Inspira Cambio. Entonces, tanto la línea de investigación en salud y bienestar de personas LGBT como Inspira hemos intentado promocionar y redoblar esfuerzos para discutir este tema en este día. Entonces, sin más preámbulo, los dejo a ustedes para que se vayan presentando. Queremos conocer quiénes son brevemente, cómo se llaman, de dónde son, qué edad tienen, sobre todo el enfoque que hemos dado en este conversatorio, que es un diálogo intergeneracional. Queremos conocer las distintas perspectivas de acuerdo al momento sociohistórico en el que cada uno se ha desarrollado. Y bueno, adelante. Empieza el más viejo. Bueno, de juventud acumulada, diría yo. ¿Dónde? De juventud acumulada, diría yo. Juan Jacobo Hernández Chávez, originario de León, Guanajuato, pero vivo en la Ciudad de México desde los 4 años. Estudié Filosofía y Letras francesas. Fui miembro fundador del Frente de Liberación Homosexual de México en 71 y en 78 del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y en 81 del Colectivo Sol. Esta sería mi microbiografía. Bienvenido, Juan Jacobo. Ay, mi edad, tengo 78 años. 78 años, no más. ¿Andrés? ¿No? ¿O quién? Andrés, no te escuchas. ¿Sí? Ahora sí. Mi nombre es Andrés Gaeta, tengo 30 años, soy tijuanense, ¿no? He vivido ahí en la frontera casi todo el tiempo, ahí estudié psicología, después me fui a vivir a Cuernavaca, a estudiar una maestría en salud pública, igual que otra de las compañeras de los foros pasados. Y actualmente estoy viviendo acá en Chihuahua, tengo lo que va del año viviendo en Chihuahua. Y pues bueno, mis actividades han estado enfocadas desde la psicología y desde la salud pública, pues en temas LGBTeros, de VIH y de drogas. Me presento, soy José, actualmente tengo 19 años, nací y vivo en la Ciudad de México y estuve trabajando el año pasado en el área de atención a grupos vulnerables y diversidad sexual en la alcaldía de Álvaro Obregón como becario y ahorita me encuentro en el área de jóvenes. Bienvenido, José. Bueno, para iniciar este conversatorio, así como lo hemos hecho con los dos anteriores, permítanme un momento que... Lo mismo. Listo, pero ahora sí ya no me agarró en curva, ya lo sé cómo quitar. Estamos teniendo un poco de ataques homofóbicos, transfóbicos y de todo en estos foros. Es como importante discutir cómo incluso en estos espacios somos molestados. El primer tema que quisiera abordar, que nos empezaron a contar, es sobre todo su experiencia, permítame que me desconcentre, sobre salir del closet. ¿Cómo fue para ustedes salir del closet en el contexto en el que ustedes lo vivieron? ¿A qué edad fue? ¿Cuáles eran sus principales miedos? ¿Tuvieron que salir del closet o no salieron del closet nunca? ¿Cómo fue?
Bueno, voy a empezar y después ya nos campechaneamos para que no sea yo siempre el que empieza primero. Mira, para mí fue una salida, como dijeron, en entregas, no fue un momento así específico en el que yo dije, ya soy homosexual, me muestro ante los demás, etcétera. Entonces fue una salida muy, digamos, muy larga. No hubo un momento concretito en decir, aquí fue cuando salí del closet, por la circunstancia en la que yo, pues mi familia, ¿no? Que nunca fue una familia homofóbica ni fue una familia entrometida en nuestras cuestiones íntimas. Entonces, no había, yo no tenía esa presión de mi casa, ¿no? De mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de, de mostrarme como hetero, etcétera, ¿no? Mi mamá siempre supo, por supuesto, ¿no? Y seguramente mis hermanos también. Ahora, cuando, de todos modos, dar la cara, abrirse, hablar de uno mismo, o sea, como homosexual en primera persona, en aquella época y seguramente en esta también, en muchos ambientes, en muchas familias, en muchos lugares, genera un temor, genera una incertidumbre, una inseguridad de qué es lo que la gente va a pensar, qué es lo que van a decirme, cómo me van a tratar, me van a expulsar de donde estoy, este tipo de cosas. Pero no, para mí no fue una cosa así grave de que dijera yo, ay, cómo sufro por esto, ¿no? Fue, te digo, una salida paulatina y no traumática. En el momento en que supieron que yo era homosexual, así ya, que ya con todas sus letras, fue cuando me fui a Nueva York con un hombre con que viví algún tiempo y se quedó una carta que me había mandado alguien en un libro y mi papá la leyó y mi mamá pues, también la leyó, ya sabía mi mamá, pero lo único que dijo mi papá en ese momento fue, ay, qué decepción, pero fue todo, nunca más hubo ningún reclamo ni nada. No sé los demás qué experiencias hayan tenido. Fue un tanto religiosa. Estaba en una secundaria católica. Y bueno, justo en ese periodo es que yo estaba pues explorando, reconociendo, identificando, pues tenía toda esta carga moral pues encima, ¿no? Y justo recuerdo el primer momento, primero fue con mis amistades, después con mi familia, pero recuerdo el primer momento en el que fue la salida del closet, fue por teléfono con una amiga y pues yo tenía muchísimo miedo, muchísima inquietud, pero me animé, me atreví a compartirle a ella lo que sentía y justo en el tono de creo, ¿no? Con este creo igual a me gustaría que no fuera cierto, pero ya no me aguanto con ese sentimiento y pues no encajo. Y a partir de ahí fue algo paulatino, como ir compartiendo con otras amistades, muy poquitas en la secundaria, pero siempre durante la secundaria, inicio de la preparatoria, estaba en mí esta idea de que eso estaba mal y que tenía que modificarlo, que era un error. Y pues yo mismo me fui sometiendo a diferentes pues, situaciones para cambiar mi orientación sexual para poder ser heterosexual. Y ya fue hasta la preparatoria en donde este tema salió en mi familia. Lo, pues mi mamá también ya sabía. Mi mamá estuvo buscando por ahí entre un diario y encontró lo que quería encontrar. Y pues salió el tema de que era gay. Y fue muy complicado. Yo lo recuerdo como en un sentido de te queremos, te amamos, eres nuestro hijo, pero estás enfermo, entonces pues no te vamos a abandonar, vamos a estar contigo, pero vamos a ver cómo se te quita eso. Y así duró por varios años, no sé, quizá unos 2 al menos, hasta que tuve mi primer pareja. Y a mí me pareció que eso fue como el terminar de salir del closet de mi familia. Porque entonces fue como, todo esto es en serio. Y de ahí yo ya lo recuerdo más como un proceso de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? De bueno, vamos a informarnos, vamos a enterarnos, ¿no? De qué es esto que nos vienes a platicar. Vamos a explicar. Bueno,
Bueno, mi salida del closet, al igual que Juan Jacobo, fue como un proceso. No fue como un evento en específico, o más bien tuve varias salidas del closet. La primera fue a los 14 años. En ese entonces, mi mejor amiga tenía una novia y esta novia tenía un mejor amigo. Entonces, es una historia larga, así que voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Yo me enamoro de este chico y pues decido que quiero tener una relación con él. Entonces, para mí fue como de, si quiero tener una relación con él, tengo que ser abiertamente homosexual. Y cual telenovela, lo que hice fue escribir una carta y la pegué en el televisor. Cuando mi mamá salió, yo también salí, le dije voy a la casa de mi amiga. Y entonces una hora después en la casa de mi amiga me marcan, ¿no? Todos espantados porque pensaron que me había ido con este chico. Entonces, mi plan era de que solamente mis padres se enteraran, pero pues toda mi familia se enteró. Entonces, pues no tuve como que decirles a cada uno. Pero sí fue un proceso largo y difícil, viviendo en un entorno en donde mi padre tiene actitudes machistas y homofóbicas, y mi madre es una mujer testiga de Jehová. Entonces, tenía represión por ambos lados. Entonces, sí fue difícil, literalmente caí en depresión. Pero pues son cosas que se han ido trabajando afortunadamente en terapia, ¿no? Y igual y con mis padres lo he ido trabajando. Pero algo curioso fue que no fue hasta apenas un par de meses al cual yo le dije a mi papá textualmente desde mi boca, no porque nunca se lo había dicho desde mi voz. Igual fue en un momento quizás el que no esperaba o no indicado, porque yo venía regresando de una fiesta, ¿no? Yo estaba tomando, mi papá también estaba tomando. Fue una conversación muy linda, porque nos abrimos, empezamos a hablar de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, y fue cuando pues me lanzó la pregunta, ¿no? Así como de, ¿te gustan los hombres o no? Y pues yo sentí que no pude evitar esa pregunta. Fue el momento donde yo dije, es que no puedo evitar ya este momento. Así que sí, le dije, pues no, me gustan los hombres, y los dos empezamos a llorar, ¿no? Pero es un proceso en el que se ha ido trabajando. Igual entiendo que mi papá viene en un contexto social machista, misógino y represor. Entonces también entiendo que para él le cuesta trabajo, ¿no? Pero afortunadamente se ha ido trabajando, sus comentarios ya han sido como minimizados, ya no los hace, ya no los emite. Entonces creo que vamos por buen camino. Es interesante, como estos contextos distintos. Y, por ejemplo, en el caso de la experiencia de Juan Jacobo, esta facilidad de haber salido del closet donde dices, bueno, ni siquiera era como necesario comentar esto, pasando por la parte de Andrés que complejiza e incluso dice, bueno, yo hacía esfuerzos por quererlo cambiar. Y el otro contexto de José, que me parece muy interesante, porque de pronto se piensa que las personas más jóvenes ya no experimentan estos contextos de discriminación, estos contextos de opresión, porque se piensa que ya superamos todo. Es interesante esta relación. ¿Qué pensarían ustedes de lo que acaban de escuchar en sus distintos momentos históricos en los que están? Fíjate que el contexto en mi caso, fuera de mi casa yo escuchaba mucha agresión homofóbica. O sea, yo no la describía como agresión homofóbica porque no tenía la idea del término. Uh-huh. Pero sí era una agresión verbal muchas veces de mis compañeros de escuela, de la gente de la calle, de los vecinos. O sea, siempre está uno sometido siempre a una representación negativa de uno mismo y de la propia homosexualidad. Algunos somos como más resistentes, como más resilientes, como que nos vale gorro, como que somos esponjas
nos llenan, nos exprimimos y se va. Pero otros no, o sea, muchísima gente no tiene, digamos, ese privilegio de sentirse bien en su piel, en sus zapatos, de no importarle lo que la gente está diciendo de uno. Pero esos son los casos, digamos, minoritarios, porque a mi alrededor lo que yo veía de mis compañeros con los que yo tenía la confidencia de que éramos homosexuales y lo podíamos hablar libremente, en sus casas eran realmente infiernos, ¿no? Presión para que tuvieran novias, agresiones de los propios hermanos, golpizas de los hermanos y de los papás. Es decir, había todo un conjunto de formatos, de formas de control que iban, bueno, desde la mirada, el insulto, la mueca, el chiste, el golpe, el no darle los mismos privilegios que a los demás hermanos. Pero te digo, en ese sentido yo me consideraba muy privilegiado, pero sí me daba cuenta de que el contexto no era para nada favorecedor, ¿no? Había muchísima tensión cuando sentías, ¿no?, que había gente que se manifestaba de manera violenta, verbalmente sobre todo, sobre la homosexualidad. Bueno, sí, te erizabas, ¿no? Te daba un poco de temor de ser agredido físicamente, ¿no? A mí nunca me planteé qué iba a pasar cuando alguien me señalara públicamente. Y fíjate, en la primaria, cuando estaba yo en primaria, en quinto de primaria, me acuerdo muy bien, nos formaban en la escuela antes de subir a las clases. Y yo me acuerdo muy bien que estaba yo con la mano así estaba yo, ¿no? Así, agarrándome la barbita. Y desde arriba, el director dijo, a ver ese muchachito de suéter amarillo, azul, no me acuerdo de qué carajos traía el suéter, se me pone como hombrecito. Y entonces yo me quedé así porque pues era yo y todo el mundo volteó a verme. Esa fue la única ocasión en que me sentí humillado públicamente. Sí, pero quiero decir, los contextos eran eran contextos muy jodidos en aquellos años. Estaba hablando de hace 65 años, ¿no? Era otro México, había otros insumos, otras cosas de las que la gente se podía valer para sentirse bien, ¿no? Porque todo era negativo, todo era caricatura, todo era insulto, todo era pecado, todo. Entonces lo vivíamos así, unos resistimos y otros no. Entonces, pues así era la cosa en aquellos años. A ver, ustedes, a ver Bueno, cómo la ven. Bueno, algo curioso que pasa aquí con el contexto de Juan Jacobo y el mío es que en mi entorno de amistades y en la escuela nunca fui agredido ni de forma física, ni verbal, ni psicológica con insultos o actitudes homofóbicas. O sea, toda la homofobia siempre fue desde el núcleo familiar, ¿no? Entonces, yo me sentía más seguro con mis amistades que en mi propia casa. Entonces, es algo muy curioso, que aquí es una contraposición a lo que Juan Jacobo vivió. O sea, era más fácil explicitar o hacer explícita tu orientación sexual con tus amigos, con la gente de afuera, que con la propia familia. O a lo contrario, a lo mejor con Juan Jacobo era más, el contexto social era más hostil, o más bien, más evidente la violencia y la hostilidad hacia la homosexualidad. ¿En aquel tiempo ya se asumían como gays, Juan Jacobo, o eran homosexuales solamente? No había una manera de que nos asumiéramos, decir soy, no había, porque no tenías ningún elemento positivo con el cual cotejarte, con el cual identificarte. Entonces eran salidas como raras, ¿no? Así como venía el torrente y entraba en el arenal, y pues ahí se perdía el torrente, no sentías que hubiera un momento clave de salida del closet, ¿no? Creo que la salida del closet en mi caso fue más política que así familiar, comunitaria, ¿no? Más política, porque yo ya había procesado, incluso, fíjate, sin darme cuenta, yo procesaba en mi cuerpo, en mi manera de ser,
resistencias para no sentirme agredido, para que no me doliera el cuerpo, ¿no? En última instancia, ¿no? Porque te duele, no lo sientes, pero te duele. Entonces, este dolor yo lo procesaba y tomaba una actitud de me vale. Sí, ¿y qué? ¿No? No hay problema. Porque yo no tenía problema conmigo mismo. Yo no me sentía sucio, yo no me sentía indigno, yo no me sentía menos, ¿no? Y además porque yo me sabía defender físicamente, o sea, a golpes y era yo un chico flaquillo y todo, jotillo y todo, pero yo nunca me dejaba, ¿no? O sea, no era un chico dejado. Incluso mi papá, vivíamos en Portales, nos compró unos guantes a los 3 hermanos mayores y nos enseñó a boxear, porque mi papá boxeaba. Entonces nos enseñó a defendernos, ¿no? Entonces había todo un conjunto que a mí me ayudaron, ¿no? A poder absorber la agresión, a procesarla, a que me valiera madres, ¿no? Pero sí es interesante cómo se recuerda uno, yo no recordaba estas cosas, cómo recuerda uno estos momentos, entornos, estas situaciones que te forman, ¿no? O que te deforman, dependiendo de cuán habilitado estás, ¿no? Para la vida. Y Andrés. pasando, yo quisiera retomar porque la siguiente pregunta va muy encaminada a esto, sobre todo en el contexto de la discriminación. Si bien Juan Jacobo dice, bueno, yo no recuerdo haber sido discriminado tan abiertamente o tan directamente, pero aquí podríamos hablar cuál ha sido la experiencia de discriminación que marcó su vida, ya sea hacia ustedes o hacia otras personas. Eh, una que nos pudieran contar así simbólicamente esto marcó, pero además de lo jodido que puede ser, también cómo se supera esto, cómo se superó esto. No solo quedarnos en el contexto de, es muy malo, pero también qué hicimos, cómo reaccionamos, lo logramos superar o no. Andrés. Ya, como un poco en el mismo tono de lo que ya nos decían Juan Jacobo y José, ¿no? De los contextos, pues justo como el contexto en donde viví más discriminación y se me quedó muy marcado y fue muy difícil para mí ir generando estrategias y podría pensar vaya, eso era constante todos los días, ¿no? Diferentes escenarios, pero sí recuerdo una conferencia en particular porque recibíamos conferencias periódicamente, ¿no? En un auditorio de todos los grados de secundaria, generalmente nos dividían entre hombres y entre mujeres, pero una conferencia en particular en donde pues, se nos hablaba acerca de la masturbación y por qué la masturbación era negativa, pero había una carga como muy fuerte de explicación de por qué la homosexualidad era una enfermedad, por qué estaba mal ser homosexual. Y yo eso lo tengo muy marcado porque son estos momentos simbólicos como de mucha humillación, porque yo era afeminado, entonces pues era estar ahí en medio de todos los chicos, no sé si segundo o tercero de secundaria, y escuchar todos los comentarios y murmullos como alrededor de mí, pues porque se estaba hablando de mí, ¿no? No era el único, pero todo se concentraba. Y yo eso sí se me quedó como muy, muy, muy grabado, y hasta edades adultas o años todavía, un par de años atrás, cuando estoy en espacios con muchos hombres o en espacios públicos, siento todavía como esa presión o esa como que me están observando, ¿no? Claro, después con procesos terapéuticos, ¿no? Fui entendiendo, asociando y demás, pero ese sí me pareció como un momento como muy, muy fuerte. Y aquí agregaría otra cosa, sé que dijiste una, pero hubo una que me pasó hace 2 años, mientras yo era docente y daba clases. Y esa la he mencionado en otros espacios porque di clases en un pizarrón, en un salón que tenía el pizarrón rayada la palabra foto detrás. Y yo duré como todo un semestre dando clases ahí súper enojado, pero era como toda esta normalización de la violencia que se me olvidó, que yo era un adulto con posgrado que podía reportarlo y decir que eso estaba mal. Me tardé como 6 meses. Y eso también se me quedó como súper registrado de, wow, creo que tengo todavía cosas pendientes que reflexionar y pensar que estoy normalizando.
Juan, ¿quieres compartir algo o empiezo yo? Perdón. Una cosa de la discriminación, el momento en que yo sentí personalmente una agresión terrible fue, trabajaba yo en el CUM y pues yo era muy notorio porque me vestía como se me daba mi gana, me dejaba el cabello largo, era en 67, 68, usaba camisas color rosa, entonces mi vestir siempre ha sido como muy libre, muy, ¿no? Me vale gorro, ¿no? Y yo tenía como cierta, yo atraía a muchos chamaquillos ahí de los estudiantes que como que me admiraban, me seguían, etcétera. Y un día me manda a llamar el subdirector para decirme que yo había seducido a un chiquillo, que me lo quería echar, etcétera. Era mentira totalmente. Yo nunca me metí con ningún chamaco de las escuelas en donde trabajé, porque yo sabía de lo que nos iba a pasar, ¿no? Era la corrupción de menores y todo esto. Yo tenía muchísimo cuidado de no tener nada que ver con los chamacos. Pero este niño estaba enamorado de mí y en su fantasía él generó todo una especie de diálogos de que yo lo invitaba y me lo quería llevar a Cuernavaca, etcétera. Entonces le dije, bueno, pues llámenlo. Entonces nos careamos con el chamaco. Entonces el chamaco finalmente ahí aceptó que no era cierto. Pero a mí el maestro me dijo, su director me dijo que me iba a correr por maricón. Entonces, esa fue le dije, bueno, pues me corres por maricón, pero me vas a tener que indemnizar, porque a los maricones que trabajamos también nos tienes que indemnizar. Entonces me tienes que indemnizar por todas las horas que tengo. Y me acabaron indemnizándome, pero me acuerdo muy bien que al día siguiente que yo salí, tenías que atravesar todo el patio del CUM, que era un patio muy grande, entonces yo lo atravesaba en diagonal. Y entonces, en un momento, yo no sé si fue coincidencia o si fue una cosa que el propio subdirector asusó, pero vi que estaban todos los muchachos, muchos muchachos en los balcones, ¿no? Y yo pasé y empezaron a chiflar. Y se hizo un gritadero. Y yo tuve que partir plaza en toda la diagonal, desde la entrada hasta el otro extremo del patio para subir a dar clase, pero fue horroroso. Esa fue la vez que me he sentido más humillado en mi vida, con el tipo que me dijo que me iba a correr por maricón por un chisme, pero sobre todo por la respuesta de estos de la escuela que salieron ahí a manifestar su homofobia. Pero fue horrible, fue horrible. Bueno, bueno, como les platicé hace rato, fue un proceso difícil por el entorno familiar en el que vivo, ¿no? Y algo que se me quedó muy marcado fue que yo estaba viendo mi película favorita, se la recomiendo por si no la han visto, se llama Plegarias para Bobby, y justamente habla la historia de un chico real que provenía de una familia me parece, de cristianos o igual de testigos de Jehová, pero eran personas muy religiosas. Entonces, yo estaba viendo esa película y estaba llorando. Mi mamá llega y me pregunta como, ¿qué tienes, no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y pues yo no sabía qué responderle y no sé qué. Y le mostré una de las escenas que aparecen como al final de la película, que está muy bonita. Y donde hablo básicamente de la discriminación por parte de la iglesia hacia la comunidad. Pero mi mamá lo que me dijo fue, agarró una Biblia y me dijo, te voy a decir todo lo que te mereces y más. Entonces, pues yo me quedé como yo pensé que me iba a decir algo bonito, pero me dijo todo lo contrario, ¿no? O sea, literal me empezó a leer versículos de la Biblia donde decía que pues me iba a morir, me iba a ir al infierno, ¿no? Pero digo, repito, ya lo hemos hablado, ya la relación con mi madre ha cambiado, le he ido platicando un poco más
y ya ella está súper bien con este tema, me ama, dice que me ama, y lo hemos platicado y lo hemos conversado y ya los dos estamos bien con este tema, pero sí fue un proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso? Me parece como importante porque de pronto lidiar con un contexto religioso, y yo también lo pasé, pero me parece interesante, ¿qué dirías tú? ¿Cómo se puede lidiar ante un contexto religioso familiar? Mm, lo que sucede es primero trabajar en nosotros mismos. Es importante la salud mental y de hecho yo estoy tomando terapia psicológica, ¿no? La cual me ha ayudado demasiado con todos estos temas. Y justamente es analizar a la otra persona, desde qué contexto viene, qué ideas tiene, qué conceptos tiene, y decir, ok, ella se expresa o entiende esto por estos motivos. Entonces tú cuando conoces eso, puedes ir hablando un poco, ¿no? O sea, no puedo, yo no pude llegar así con un libro, con un manual de hijos homosexuales y decirle a la mamá, dile, toma y léete esto. No, fue un hablar constantemente, así como de, es que me pasa esto, siento esto. Es muy importante el hablar con la otra persona y con nosotros mismos para poder entender todo esto. Qué interesante porque los contextos son totalmente distintos, sobre todo el contexto de Andrés y Juan Jacobo, que fueron situaciones en contextos escolares. Si bien es cierto, puede haber sido laboral, pero era un contexto escolar. Y por otro lado, el contexto también familiar. O sea, y lo otro es la discusión intergeneracional, que se ve que no hay como mucho cambio como uno esperaba. Otro tema es los hombres gays de hoy. A pesar de la discriminación, ¿quiénes son ustedes hoy? Pero también, ¿quién es el colectivo? Ya no digo como comunidad, porque todo el mundo se pone loco cuando se dice comunidad. Entonces, ¿quiénes son las poblaciones, quiénes son los colectivos gays el día de hoy? A pesar de la discriminación que no se ha eliminado, ¿quiénes son? Tanto ustedes, pero también el colectivo. ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que, bueno, fíjate que creo que a estas alturas, yo lo que identifico en los hombres gay, claro, con todo el contexto, con todas las herramientas que hay nuevas para relacionarse, con toda la apertura que se ha venido construyendo paulatinamente desde los años 70, y que, bueno, nos ponen en terrenos que eran inconcebibles pisar hace 30 años, ¿no? 40 años. Yo veo que hay muchísimas maneras, no hay una sola manera de vivir la discriminación o de manifestar su rechazo a la homofobia, ya sea saliendo del closet o de las distintas maneras que uno salga. Creo que lo que tenemos ahora son herramientas que no teníamos antes y tenemos también insumos que no teníamos antes, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, generan una manera diferente de pensarse como homosexual, de asumirse como homosexual, porque incluso si no conoces a nadie, si no te relacionas con nadie, si tienes muchísimo miedo para salir del closet, para asumirte como homosexual, ahí están las redes y tú las puedes abrir y te puedes reflejar en videos, en películas, en videos porno, en conversaciones en las redes sociales, aunque nunca te encuentres con la gente. O sea, hay muchas maneras de vivir
la homosexualidad en medio de la discriminación, porque de todos modos sigue habiendo discriminación, quizás mucho más atenuada y también diferenciada. Es una discriminación diferenciada de acuerdo a la clase social en la que estás, de acuerdo al tipo de trabajo que tienes, de acuerdo a la zona en donde vives. Si es en un pueblito, a lo mejor es mucho más aceptado que en una ciudad mediana. Si vives en el sur del país o si vives en el norte. Es decir, hay muchísimas maneras, somos una miríada de formas de vivir la homosexualidad y de enfrentar y de entender la discriminación. Ahora tenemos, por ejemplo, leyes, tenemos grupos de trabajo, tenemos antecedentes históricos de luchas de diverso tipo en la que nos reflejamos o de donde tomamos nosotros cosas, elementos para defendernos, para movernos, para contradecir, etcétera. Pero también es muy, muy dispareja la cosa, muy dispareja la cosa. Hay gente muy avesada, muy valiente, en muchos sentidos que sale a la calle, se manifiesta. Yo admiro, por ejemplo, tengo una admiración terrible, tremenda, enorme, por las mujeres transgénero, las vestidas de entonces, ¿no? Porque ellas nos abrieron camino. Ahí yo aprendí a cómo se enfrentaban vitalmente, ¿no? Contra la discriminación y contra la homofobia. Esto es una manera de vivir que transmina en muchos sectores y en muchas personas homosexuales, sobre todo quienes tenemos relación más directa con las personas travestis, porque son ejemplos de vida, son ejemplos de entereza, son ejemplos de abrirse el espacio a madrazos, les vale, ponen el cuerpo, ponen la vida. Y esos son ejemplos que, bueno, uno toma. Yo tomaba muchos ejemplos de las vestidas, ¿no? Incluso en los primeros años del movimiento, o sea, con el vigor y con la fuerza de las travestis, nosotros nos envigoramos también, nos fortalecimos, nos enseñaron a defendernos en muchos sentidos, ¿no? A vociferar, a enfrentar, a no tener miedo al golpe, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de enfrentar la discriminación y creo que, bueno, las más críticas para mí son en los senos familiares conservadores y en las poblaciones donde el fundamentalismo es político y religioso, son la pauta en la que la gente decide cómo se relaciona o cómo habla de los homosexuales. Y la pregunta del millón, sobre todo ahorita tú con tu perspectiva de más de largo plazo, ¿ha habido cambios buenos, malos o hemos empeorado? Según desde tu perspectiva. Desde donde estoy ha habido muchísimos cambios. Sí, independientemente de si estás viviendo en un pueblito, ahí llega el internet, ahí llega la red social, ahí llega la porno, ahí llega la información, como sea que llegue. O sea, ya el hecho de que tengas acceso a esa información es una ganancia fabulosa. Antes teníamos para reflejarnos Alarma, Alerta, La Prensa, el Ovaciones, el Universal Gráfico y todos esos pasquines, porque eran los únicos que nos reflejaban hacia la sociedad. ¿Sí? Y nos reflejaban de la peor manera, ¿no? De la peor manera. Entonces, el hecho de que ya empezó a haber nuevas formas de manifestar la homosexualidad en los distintos ámbitos, que van desde lo individual, lo cultural, lo artístico, hasta lo político, pues ya este es otro México. Estamos viendo otro México. Y me da muchísimo gusto que ahora pueda salir aquí mismo en Xochimilco. Vas al mercado y te encuentras a chavos agarrados de la mano en Xochimilco. ¿Qué ibas a pensar? Pero sí ha habido cambios muy, muy importantes. Ustedes, chicos. Me parece muy interesante todo lo que nos comenta Juan Jacobo y bueno, pensaría como un poco en mi proceso y construcción de identidad después de acceder a información, las redes sociales, procesos terapéuticos, pues el insulto que elijo para mi identidad, pues es como marica, ¿no? Y a mí me parece muy interesante como toda esta cuestión de la frontera, ¿no? Desde mi experiencia como en la frontera, que de pronto hay como un imaginario de muchas cosas, que hay como más libertad en la frontera, ¿no? Pero desde mi perspectiva, pues yo vivía en una frontera periférica, ¿no? En la periferia de la ciudad,
sin acceso como a cruzar la otra frontera. Entonces había como pocos espacios como para ir identificando, teniendo otros referentes. Y a mí me parece muy interesante cómo esta dinámica de la construcción de identidades o cómo nos agrupamos o nos nombramos o nos identificamos, pues pasa, ¿no? Depende de quién puede cruzar a Estados Unidos, a San Diego, California, quién se queda en Tijuana, ¿no? A mí me generaba como un poco de conflicto porque no me sentía como ni aquí ni allá o no tenía referentes. Y pues de pronto también cuando me fui a vivir a Cuernavaca y estaba como más tiempo, que iba frecuentemente a Ciudad de México, me parecía de pronto también como un tanto ajeno, pero me agradaba porque había como más libertad, ¿no? Y a mí me parece como algo de lo que mencionó Juan Jacobo, que me parece como central y que creo que todavía está, ¿no? Como ahí sobre la mesa, es esta brecha que depende de los lugares se hace como más grande o más fuerte entre los hombres gays y las mujeres trans, ¿no? Y como toda esta línea que a veces podemos ir como muy de la mano, pero de pronto en algunos espacios, como justo para salvarlos de la discriminación, hay muchísimo más rechazo hacia la comunidad trans, o bajo ciertas condiciones o en ciertos espacios, es bueno, si me diviertes, te puedo aceptar, pero no te quiero de compañera de trabajo, ¿no? Y me parece muy interesante, creo que hay mucho pendiente como de reflexionar, de hacer, de pensar sobre todo este rollo de la masculinidad. Y lo digo justo ahorita pues, que estoy viviendo en Chihuahua, ¿no? Que si bien pues es el norte, ¿no? Esta onda pues norteña, pues acabo de venirme para acá y de verdad es que estoy muy feliz aquí en Chihuahua. Tengo otras herramientas, tengo otras habilidades. Me siento Pero porque los otros también sabrosos, ¿no? pronto siento que viajé en el tiempo, ¿no? Y de pronto abro Grindr o veo como los espacios y demás y digo como, wow, siento que como no nada más cambié de ciudad, sino viajé en el tiempo, viajé como 10 añitos atrás, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos eso, porque sobre todo, bueno, yo soy chihuahuense y comprendo lo que dices, pero ¿por qué es viajar 10 años hacia atrás? Lo podría mencionar como, o sea, primero pues llegué y pues abrí las aplicaciones de ligue, ¿no? Y muchísimos comentarios homofóbicos, como de la masculinidad, perfiles como que no tienen foto como de cara, ¿no? Y eso fue como un primer indicativo, ¿no? De bueno, me lo esperaba más o menos, ¿no? De ahí sí podría pensar el estar en el espacio público, como salir a la calle, ¿no? Pues, con mis colores y mis uñas pintadas, o salir con mi pareja, empezar a notar más miradas, no necesariamente de rechazo, ¿no? Una mezcla entre rechazo, no sé qué es este cuerpo masculino femenino aquí, y eran esas miradas que yo hace mucho no sentía en Tijuana, ¿no? Y otra cosa también es, dentro de mi quehacer como profesional, no estar hablando de derechos humanos, de género, de diversidad, responder aquí en Chihuahua en las diferentes instituciones y en los diferentes espacios preguntas que hace mucho no me hacían, ¿no? Preguntas del abuso sexual, género, homosexualidad, ¿no? Y otros temas que tienen que ver con cuestiones mentales, de confusión con identidades trans y orientaciones sexuales, pero eran preguntas que me parecían muy básicas y decía, wow, hace mucho, eso me recuerda a la licenciatura, ¿no? Hace mucho que no estaba haciendo eso, pero digo, bueno, qué bueno, tengo herramientas y bueno, vamos sobre la marcha. Sí, bueno, algo que comentó Juan Jacobo fue justamente estas herramientas como el Internet, ¿no? Donde podemos consultar información. Y justamente yo fui de esas personas que se crió con el Internet. O sea, básicamente yo todo lo que sé al día de hoy lo aprendí viendo YouTube, ¿no? O sea, yo me asumí homosexual gracias a YouTube, ¿no? Yo supe lo que era una orientación sexual, una identidad, una expresión de género, ¿no? Y más cosas como el erotismo, el cómo relacionarnos en el ambiente, ¿no? O incluso el utilizar las palabras correctas, ¿no? O sea, que el que era un activo, el que era un pasivo. Todas estas cosas yo las aprendí gracias a Internet, ¿no? Gracias a los youtubers que ya conocemos, muchas personas. Yo gracias a eso yo pude entender todo esto, porque en mi entorno familiar era de manera despectiva y de manera violenta el cómo se referían a ellos. Y en el colegio, pues nunca te enseñan, hasta el día de hoy, nunca te enseñan lo que es una orientación sexual. O sea, si hablan de salud sexual y reproductiva, es que el pene lleva un condón si lo vas a meter en una vagina. Y ya. No te hablan de nada más.
Entonces, eso es muy interesante. Pero lo que corresponde al entorno de la comunidad LGBT o el ambiente LGBT es que hay una adaptación de los estándares heteronormativos, como los anuncios que vemos en Zona Rosa, ¿no? El que es un modelo probablemente heterosexual, blanco, cis, que está súper musculoso y está nada más con unos calzones. Y ya. Adoptamos esos estándares de la heterosexualidad europea a nuestros ambientes. Y es el modo en que ahora nos estamos relacionando. Y entonces, lo que al menos yo estoy viendo con mis amistades, que estamos entre los 19 y 20, es que ya estamos rompiendo con esas cosas. Estamos viendo que hay más cuerpos disidentes, ¿no? Hay cuerpos con vello, delgados, altos, flacos, con cuerpos más robustos, más afeminados, más masculinos. Y no totalmente es ese modelo occidental que nos enseñan en todos lados y que hemos adoptado, ¿no? Donde lo que importa es el falo en los hombres homosexuales, ¿no? Donde solamente ponen el tamaño de su miembro en las apps de ligue. Bueno, lo que distingo es, sí, hay una discusión de avances, de mayor acceso a la información, de mayor, sobre todo, algo que se menciona es mucho con la llegada de o los avances de la tecnología, favorece la socialización, el descubrimiento, tener elementos para la aceptación, pero algo que seguimos arrastrando y es como el vínculo intergeneracional, es probablemente la masculinidad tóxica. ¿La qué? Masculinidad tóxica, Ah, sí. la que nos ha acompañado prácticamente de generación en generación. Avanzaría un poco y les traigo una pequeña dinámica, y esto lo transmito acá. Y esta dinámica, ustedes tienen que decir en muy brevemente, sí o no y por qué, pero súper breve, muy breve. Andrés, te perdimos. Andrés, ¿qué pasó? Bueno, continuamos mientras Andrés se... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue la pregunta? Ahorita les voy a ir pasando una diapositiva y ustedes Ah. dicen sí o no y por qué. Ustedes van viendo. Tienen que ser como respuestas muy concretas. Tenemos una participación. Ahorita damos la participación en el chat. A ver. No lo digo, no lo cuento. ¿Qué dicen sobre eso? Sobre todo en este tenor de no decir su orientación sexual, no contarlo, quedarse calladitos y entre más calladitos, más bonitos. No lo digo, no lo cuento. Bueno, no lo digo cuando no me siento seguro y el entorno es totalmente hostil, por autodefensa, ¿no? O sea, me tengo que preservar. Si yo lo digo, si cuento algo y eso va a resultar en una agresión, pues no lo digo ni lo cuento. Aquí es de rápido, recuerden. Sí. ¿Quién más? Bueno, voy yo en lo que vemos qué pasó. No lo digo, no lo cuento. Igual comparto la idea de Juan Jacobo. Lamentablemente hay personas que aún no lo tienen, no lo han podido decir por el entorno, ya sea familiar, de estudiantil o de trabajo, no lo pueden decir, ¿no? Porque es muy violento. Y sí tenemos la oportunidad, creo que hay que reconocer que aquellas personas que hemos podido decir que somos homosexuales es porque estamos en una posición de privilegio. Entonces, si tú tienes ese privilegio de poder decir tu orientación sexual, creo que es importante hacerlo, dado que tenemos que visibilizar más a la comunidad y justamente romper con estos estereotipos y estos estigmas que venimos cargando.
Estoy viendo a Andrés Se nos fue. ahora. Que tengo que autorizar el audio Andrés. Andrés, ¿ya regresaste? Andrés. ¿Ya me escucha? Sí. Sí. No sé qué pasó, cambié de dispositivo. ¿Qué pregunta era? ¿Qué opiniones sobre no lo digo, no lo cuento, sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Pues no. Bueno, pues depende de los contextos. Si es un tema de seguridad, no, mejor no. Más vale la integridad, estar seguros. Rápidamente, yo sí lo diría y sí lo contaría. Si lo digo y lo cuento, ayuda a quien se lo digo y lo cuento a sentirse mejor, a avanzar, etcétera, ¿no? Pero normalmente cuando no lo digo y lo cuento es porque me van a agredir. Siguiente. Morir por el SIDA. Antes sí, de manera irremediable, digamos, ¿no? Ahora morir por el SIDA se tiene toda la información. Bueno, quizás si no se tienen acceso a los instrumentos, si se va a morir por el SIDA, si no se ha salido del closet como homosexual y se encuentra uno con el VIH, pues los caminos conducen al deterioro de la salud, ¿no? Porque te sales doblemente del closet y te vas a la tumba, del closet a la tumba, ¿no? Cuando estás, no está, la homofobia te mata, ¿no? Y sobre todo cuando está vinculada al VIH. Pues Bueno, creo que iría en el mismo tono que Juan Jacobo. Pues no, ya hay muchísima más información, sigue pasando, pero pues en general, ¿no? Aunque sigue rigiendo mucho la sexualidad, ¿no? Como el VIH presente y el condón, como algo moral de cómo debemos de tener la sexualidad. eh, bueno, respondiendo a esta pregunta, creo que es importante primero quitarle el estigma al VIH y al SIDA. Como bien dicen Juan Jacobo y Andrés, afortunadamente la ciencia ha avanzado y ahora tenemos tratamientos antirretrovirales que fungen como supresor del VIH. Eso te permite tener una calidad de vida al igual que el resto de la población. Entonces, el que nosotros creamos que automáticamente VIH significa SIDA y SIDA significa muerte, creo que es este estigma que venimos acarreando desde generaciones pasadas. Entonces creo que es muy importante entender, ¿no? Justamente necesitamos salud sexual y reproductiva en los colegios, donde nos hablen de estos temas, ¿no? Porque si una persona está en cuadro de SIDA, aún así puede regresar y tener el VIH. Entonces necesitamos entender y tener más información sobre estos temas. Siguiente. Putear sin culpabilidad. Yo soy casta. Que hablen las nuevas generaciones. Pues sí, Siempre deberíamos de sin putear sin culpabilidad. culpabilidad, pero yo creo que permea mucho todavía y a mí me costó trabajo quitarme la culpa de explorar mi sexualidad sin problemas. Sí, como dice Andrés, eh, afortunadamente las nuevas aplicaciones de ligue nos han ayudado a relacionarnos y experimentar sobre nuestra sexualidad y nuestro erotismo. Así que sí hay que putear sin culpabilidad, pero siempre teniendo la información, siempre teniendo las ideas muy claras de qué prácticas sexuales queremos tener, con qué personas y por qué motivos. Juan Jacobo, entonces ya las personas adultas mayores ya no putean. No, yo puteo yo sigo puteando y sin culpabilidad, en lo absoluto. Desde siempre he puteado sin culpabilidad. No, pero esa es mi construcción. O sea, mucha gente sí se siente, va por vericuetos tortuosos cuando ejercen su putería. Pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Estamos como todavía muy sujetos al dictamen de la iglesia y de las buenas conciencias, ¿no? Eso yo lo dejé desde los 14, 15 años. Entonces, pues, siempre he puteado sin culpabilidad.
A gusto. Y Yo, creo yo que aquí nada más agregaría que, pues aparte de mi experiencia y lo que he observado, ¿no? Que el reto es como putear sin culpabilidad, pero con inteligencia emocional, ¿no? Creo que hay ese rollo de los afectos y del cuidado, como que está No, yo me pendiente. dejo perder, qué inteligencia ¿Cómo, emocional. cómo puedo Arrástrenme y que te putear? lleven por todos. Oh, yo ¿Cómo quiero puedo putear con emoción. inteligencia emocional? No, como esta cuestión como de ser un poco más claros, de qué se Sí, busca, qué se sí, quiere, como el cuidado, ¿no? Como de pronto el aplicar el visto, o este rollo del miedo de la masculinidad, ¿no? De, bueno, es que como solo es un ligue, entonces va a ser culero contigo, pero es como de, no, pues puede ser pero fíjate, putear sin ser culero, es, ¿no? esto de putear sin culpabilidad, bueno, tendríamos que tener otra plática. Se Sí. contrapone con el matrimonio igualitario y la monogamia, ¿no? Entonces, que de todos modos estarán teniendo ganas de putear y ahí sí putean con culpabilidad cuando salen de sus esquemas monogámicos fieles. En fin. Justo has hablado del siguiente tema, Juan Jacobo. Matrimonio e hijos, ¿sí o no y por qué? Bueno, mira, como decía Luis G. Basurto, cada quien su vida. Entonces, hay gente que quiere ir al matrimonio, no sé si van a durar, si no van a durar, pero ellos quieren matrimoniarse. Está bien, ¿sí? Yo no, y la inmensa mayoría de los putos tampoco, porque lo hemos visto numéricamente, el hecho de que exista la ley, no masivamente las poblaciones homosexuales se fueron a casar, ¿no? Se casaron los que necesitan una pareja, ¿no? Los que tienen ese anhelo, y está muy bien, es muy respetable, ¿no? Y sobre todo también que si tienen este sentido de paternalismo, quieren tener un hijo o una hija, pues que lo tengan, ¿no? Y yo no creo que hay ningún problema, ¿no? Cada quien su vida, cada quien su vida. Yo respondería como lo dialogué con mi pareja el año pasado al menos, este año podremos tener otra discusión, pero era un no, porque era un no al matrimonio porque tenemos la misma nacionalidad, no hay un documento que tengamos que hacer ahí, no tenemos propiedades, no estoy orgulloso, pero pues es parte de la precarización, no hay nada que arreglar ahí con documentos legales, ni siquiera tengo seguro que compartir, entonces, pues no. Eh, bueno, respondiendo a esta pregunta, creo que es importante más bien que tengamos una ley que nos proteja y nos diga que el matrimonio igualitario existe y es válido y es reconocido. Justamente por estas cuestiones que nos dice Andrés, ¿no? Pero al igual que Juan Jacobo, es una decisión. Entonces es importante que esté la ley ahí para que nosotros podamos decidir de manera voluntaria si queremos o no ejercer el matrimonio igualitario. Digo, al menos yo en mi experiencia sí me quiero casar y sí quiero tener hijos o hijas, pero eso no me hace a que yo le diga a los demás como de exige tus derechos y cásate y ten hijos. No, es más bien tu propia decisión, pero saber que ahí tenemos una ley que nos avala. Sí, eso me parece como muy, muy importante. El derecho debe de existir Sí. y que cada quien decida tomarlo o no tomarlo. Y creo que, por último, tirarme a la depre porque me rechazaron por ser gay. Pues mucha gente sí se tira a la depre, por desgracia, ¿no? Y no tiene redes de apoyo, de que le ayuden a salir de la depresión por medio del rechazo. Creo que la salud mental de las poblaciones es algo que sí deberíamos de tomar más en serio y hacer iniciativas que la atiendan, porque sí eso de la gente cuando se siente rechazada, sí entra a depresión y la depresión puede generar también el suicidio, ¿no? Entonces creo que sí es un tema importante el de la salud mental de nuestras poblaciones, de nuestros colegas. Pues yo diría sí, porque fue mi experiencia, ¿no? Como así lo viví, tal como menciona Juan Jacobo, pues no tenía las redes, el apoyo y demás, entonces sí tuve muchas dificultades con mi bienestar y con mi salud mental, pero pues no debería de ser así, hay que seguir trabajando por fortalecer esas redes
y pues también mejorar la atención en salud mental, ¿no? En las unis, que las y los psicólogos tengan más información y no anden ahí con creencias para que apoyen mejor. Sí, justo comparto sus ideas. Digo, ya les compartí que yo tuve un cuadro de depresión durante la semana que salí del closet. Entonces, sí existe la depresión por el rechazo a la orientación sexual, a la identidad o a la expresión de género. Entonces, es importante, justamente, repito, parezco disco rayado, pero la salud mental es importante. Entonces, creo que debemos que tener psicólogos en los colegios preparados con estos temas. También en las alcaldías, tener direcciones de atención para la población LGBT. En cualquier estado, en todo nuestro país, tenemos que hablar de estos temas, justamente porque la depresión existe. Bien, y ya para ir cerrando este conversatorio, el último tema que hemos tenido en los conversatorios anteriores es ¿qué recomendación daríamos? Sobre todo, esta recomendación la tendríamos que pensar más hacia las personas fuera de las poblaciones LGBT. ¿Qué no debemos decir, hacer? Y por qué, más allá, porque yo sé que Juan Jacobo está un poco en contra de lo políticamente correcto, pero es más esta reflexión del por qué no debemos de hacerlo, no decirlo, no solo porque están mal políticamente, sino qué daños puede causar eh, el que se haga o no se haga algo. Bueno, una recomendación es que siempre tenemos que abordar el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, el transgenerismo, de manera positiva nosotros mismos. O sea, nosotros debemos dar el ejemplo de hablar bien de estas cosas, de poner las cosas positivas, porque eso abona para que también otras gentes se puedan tener puntos de vista diferentes a lo que siempre tenemos, ¿no? De condena, de señalamiento, de humillación. Entonces, yo siento que cuando nosotros hablamos de homofobia, hablamos de homosexualidad, de nosotros mismos, hacerlo de manera positiva, porque eso ayuda a otros como nosotros, que no tienen las mismas herramientas y la misma experiencia o el mismo coraje, y también a otros que no son homosexuales y que tienen que escuchar otras maneras de plantear la dignidad de ser homosexual, ¿no? O sea, porque hay que vivir vidas dignas, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Vida Digna. Entonces, un poco es eso, ¿no? Como nosotros lo expresemos ante los demás y ante nuestros congéneres, pues tiene que ser para elevar el espíritu, el corazón, el autoestima de la gente y para bajar el estigma, bajar la homofobia, bajar la discriminación, la agresión. Eso sería mi recomendación, hablar siempre de la mejor manera para generar un ambiente más favorable para la aceptación. Yo agregaría como, o pondría en el centro el tema como del coraje, de la indignación, de la rabia, tanto al interior de los hombres gays o de la comunidad y de personas como heterosexuales, como validar la rabia, el enojo, ¿no? Como creo que el tema es qué hacemos con esa rabia, ¿no? Cómo la convertimos en energía que nos permita construir y demás, pero el no decir cómo se debe de sentir la otra persona, cómo se debe de sentir tu otro compañero gay, tu otro compañero homosexual, o tú como persona hetero, es ya, no te enojes, no, tenemos un chingo de razones por las cuales estar encabronados. Y creo que es muy válido y hay que respetar y hablar de esa rabia. Y el reto es, pues, ¿qué hacemos con esa rabia, con esa furia? Estamos encabronados, ¿no? Años de nuestras vidas se vieron como limitados. Entonces, vamos a hablar de eso, siendo empáticos, y vamos a construir desde ahí. Sí, bueno, con respecto a lo de qué decir, yo creo que es válido decir todo o preguntar todo. No, por ejemplo, si eres un hombre cis heterosexual y quieres saber
que los rollos de la sexualidad, de la expresión de género, y no sabes cómo expresarlo, no utilizas los términos correctos, creo que nosotros como hombres homosexuales, ya con un poco más de conocimiento sobre estos temas, tenemos que relajarnos un poquito y entender por qué se está refiriendo así, ¿no? Si esta persona se está preguntando desde el desconocimiento y con todo el respeto, creo que es válido decirle como de, oye, no se dice así, o no te refieras a mí con estas palabras, o no hables de estas maneras. Creo que nutre a que la población no LGBT entienda de esto. Y con respecto a lo que no hacer, creo que es importante, retomo lo de hace rato, romper con estos estereotipos o este modelo eurocentrista, masculino o discreto, donde solamente se te valora o eres atractivo hacia otros hombres homosexuales si eres blanco o estás bronceado y estás súper mamadísimo y eres masculino o discreto. Y también si eres lesbiana, solamente se te respeta si funges como deseo un falo, ¿no? De un hombre heterosexual, solamente se te respeta. Entonces tenemos que ir rompiendo con esto, construir nuestras propias identidades y valorar nuestras expresiones y justamente comenzar a ser una comunidad. Pues bien, muchas gracias a todos y todas. Digo, este tipo de espacios creo que va a ser como dicen, la nueva normalidad. Una disculpa a todas las personas que asisten, sobre todo por las dificultades tecnológicas, pero estamos aprendiendo y aún experimentando con los recursos que hay en casa. Yo esperaría que en un futuro podamos tener mejor tecnología ya que regresemos estando en la UNAM. Pero a pesar de eso, creo que tuvimos una rica discusión. Quisiera abrir como el chat, o si alguien quiere, creo que había una pregunta por allí para estos últimos momentos. Dice María José Reyes, dice, ¿ustedes han visto a través de su experiencia que los hombres gays más masculinos suelen ser misóginos, machistas hacia otros hombres gays que no son como ellos, que son femeninos y hacia otros colectivos LGBT, sobre todo siendo transfóbicos hacia mujeres y hombres trans? Yo creo que sí es evidente que hay un grueso, yo no diría que hay pocos, es un grueso de hombres gay, masculinistas, varolineros, esos que buscan lo varonil todo el tiempo. Y sí, efectivamente, se junta esta manera de ser con la misoginia y el antiplumismo. Es evidente, lo vemos, vamos, no se puede negar, está ahí. Igual yo, o sea, agregaría, de acuerdo con lo que menciona Juan Jacobo, y creo que sí pensaría que tendría mucho que ver con el tema del closet, o quienes podrían estar en algunos procesos todavía a medias en el closet y demás, que existan como estos rechazos. Y también, pues sí, digo, personalmente, por ejemplo, pues yo era homofóbico, pues yo no me quería, yo pensaba que era una enfermedad, ¿no? Y desde ahí, pues era mi deseo y mi socialización desde la homofobia. Sí, bueno, sí hay hombres masculinos súper homofóbicos, machistas, ¿no? Basta con abrir las aplicaciones de ligue, ¿no? Y lo primero que dice es no afeminados, ¿no? Solo hombres discretos. Replicar que la masculinidad solo es un único válido y el único deseable en hombres homosexuales es replicar ese machismo y esa homofobia. Y en lo particular, hablando desde mi experiencia como Andrés, yo era súper transfóbico y súper machista y homofóbico. Yo decía a la edad de los 14, ¿no? Como de, yo no voy a ser como esos hombres femeninos, ¿no? Yo no me voy a poner peluca y maquillaje y ahorita traigo un pelo de impacto, pero lo cubre la gorra y traigo uñas súper largas. Entonces, ir jugando y descubriendo el saber que un hombre femenino no es menos valioso que un hombre masculino y que no es menos deseado. Sí, algo que
siempre discuto cuando está este discurso, sobre todo cuando dicen es que ustedes los gays son los más discriminadores. Y digo, pues sí, porque no venimos de Marte, crecimos, aprendimos y mamamos que ser gay, que ser homosexual es malo. Y eso lo corre por nuestras venas y lo tenemos súper introyectado, incluso personas que nos dedicamos al activismo, investigación, circula por nuestras venas. Allí lo importante tampoco implica decir, ah, como crecí con esto, ya no hay cambio. Creo que lo importante es cómo lo identificamos y cómo lo trabajamos y cómo lo reflexionamos. Porque si bien es cierto, corre por nuestra sangre, es cómo cada momento que lo logramos identificar, cómo lo trabajamos y cómo lo superamos. Y esa superación entre la misoginia y entre la homofobia va a ser constante. No es de que yo ya me declaro activista y en automático se me quita lo misógino y lo homófobo, sino es una reflexión constante. Luis Adrián pregunta, ¿qué están haciendo los ponentes, o más bien las personas que están conversando, porque ahora nos dieron ponencia, en la construcción de política pública hoy en día? Pues yo mencionaría que en el espacio en el que estoy ahorita, en el área de salud mental y de adicciones, no podría decir que estoy en una posición de tomar decisiones sobre política pública, pero en la medida o en los pocos espacios donde tengo acceso, pues voy colocando el tema sobre la mesa, ¿no? Como traigo a la agenda de pues, los protocolos que existen para trabajar el tema de la discriminación. Y pues con el protocolo de la Suprema Corte de la Justicia y el de la Secretaría de Salud, ¿no? De acceso sin discriminación a servicios médicos, son como los dos elementos que traigo ahí un poco para capacitación, pero no estoy en una posición realmente de decidir. Sí, bueno, igual como a Andrés, como les comentaba al principio de esto, yo estuve trabajando en el área de atención a la diversidad sexual, pero justo yo no estoy en estas esferas de toma de decisiones, ¿no? En estos puestos de mando donde yo traiga la agenda LGBT y diga, vamos a hacer estas acciones. Yo más bien pertenezco al grupo de personas que aplican estas acciones, ¿no? Desde llevar talleres a escuelas, a centros de capacitación, a empresas, a hacer acciones sociales. Todo esto es a lo que yo me dedico. Digo, ¿qué más quisiera poner la toma de decisiones? Pero Juan Jacobo, la pregunta es si ustedes están participando en fomentar o realizar política pública. Bueno, desde el trabajo que nosotros hacemos y yo hago en lo personal, de alguna manera abonamos, pero no estamos insertos en ninguna iniciativa así que busque la formulación específica de políticas públicas. Creo que lo que hacemos nosotros y muchos otros que no participan en esas iniciativas, abonamos con lo que hacemos y con los resultados que se ven o con las preguntas que surgen en el trabajo para que muchas de estas personas retomen los temas y los trabajen, ¿no? Porque para hacer incidencia política se necesita realmente estar enfocado en ello, ¿no? Tener el tiempo, tener las capacidades, tener los contactos y realmente nosotros, bueno, lo que hacemos alimenta a eso, ¿no? Pero nosotros no lo hacemos así de manera concreta, ¿no? Como se formula ahora, ¿no? A través de los legisladores, a través de diálogos con las entidades del poder, etcétera, ¿no? Que es lo que yo podría decir. Y por último, el último comentario es de Toño, dice, la apropiación de accesorios femeninos también es complicado. Es una de tantas salidas de closet y de deconstrucción. Pero una vez que nos los apropiamos, es liberador. Y sí, yo creo que sí de pronto es difícil. Por ejemplo, yo lo he publicado en mis redes. A mí me fascinaría traer las uñas pintadas y es uno de mis grandes traumas. Cuando lo he hecho 2 veces y al segundo día siento que toda la gente me ve, me come, me malmira y termino, no soporto y termino quitándomelas. O sea, y son cosas que
les digo, activista, investigador, y me siguen recomiendo eso. Sí, bueno, yo como añadiendo a mi comentario de hace rato sobre que yo era una persona transfoba y odiaba lo femenino en un hombre, y como les comenté, ahorita traigo un cabello súper largo, uñas largas. A mí no me costó tanto el asumirme a mí como hombre homosexual. Yo entender que me gustaban los hombres. El problema fue cuando asumí o acepté este lado femenino en mi persona, porque sabía que era algo que me hacía ser yo, me hacía que me percibiera las otras personas, ¿no? O sea, lo estaba haciendo desde mí mismo, entonces también fue complicado el pintarme el cabello, el pintarme las uñas o el ponerme aretes, a veces me pongo aretes, entonces todas estas cuestiones fueron difíciles. Entonces, más bien es como los contextos en los que vivimos y justo entender que el ser femenino no te hace menos hombre. Creo que hay un momento de ruptura en la historia con respecto al uso de indumentarias o de parafernalia femenina en hombres, que es el movimiento hippie, que es ahí donde realmente empieza a disfrutarse la posibilidad de la libertad masculina de usar colores, en primer lugar, no se usaban colores, eran puros colores verde olivo, azul marino, negro, caqui, café, y los hippies, pelo largo, flores en el cabello, ojos pintados, uñas largas, collares, blusas femeninas, tacones, rompen con muchísimos estereotipos. Y es curioso porque en nuestra cultura, bueno, en la mayoría de las culturas, hay una asignación ya, digamos, milenaria de prendas que pueden usar los hombres y prendas que pueden usar las mujeres. Entonces, esto es ancestral. Y la ruptura que se hace, sobre todo en la cultura occidental, pues es como más sofisticada que en las culturas árabes. Por ejemplo, en la cultura árabe, tú no ves estas ambigüedades en el vestir, ¿no? No las ves. En cambio, aquí sí, ¿no? Y las mujeres tienen todo el derecho de usar prendas masculinas y de usar ademanes femeninos, de hacer cortes de cabello tipo masculino, etcétera, y los hombres no, porque es una sociedad enferma, ¿no? Entonces, que adjudiquen el género, la sexualidad o la expresión de una persona a unos trapos, digo, como cultura, dices tú, pero ¿en qué mundo viven, no? Vivimos, pero en fin, esa es otra discusión, pero creo que sí, efectivamente, es difícil este tránsito, ¿no? Y de cosas tan sencillas, por ejemplo, el arete, la pintada de los ojos, que son cosas muy discretas, o del cabello, ¿no? Pero sí, yo siento que tiene que ver ahí con la enfermedad social. Es una enfermedad social esa. Sí, justo, añadiendo un poquito a lo que dijo Juan Jacobo, solamente recordemos cómo eran los hombres en el siglo XVIII. Los hombres aristócratas o que hacían leyes, ¿no? Eran hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, y utilizaban pelucas súper grandes, medias, corset, tacones. Entonces, la construcción social de lo que es asignado al ser hombre es justo eso, el cómo ha ido cambiando nuestra sociedad, el cómo se percibe al hombre y lo que es ser un hombre. Es una construcción social. Entonces, esto también puede ser deconstruido y podemos adjudicarnos prendas y seguir diciendo que somos hombres, ¿no? A pesar de tener una expresión de género femenina. Sí, pues bueno, ya nos pasamos de hecho un poquito de tiempo, pero yo tengo ha sido muy enriquecedor. Muy enriquecedor el diálogo. Creo que deberíamos de hacer esto más seguido, escucharnos. Después de todo, digo, lastimosamente, yo identifico que no hay cambios abismales. Ha habido cambios, pero no ha habido cambios tan abismales. Las experiencias, al menos reflejadas en este conversatorio, en las distintas generaciones representadas, son semejantes. Ha habido cambios, matices, pero es como interesante
que pues, lastimosamente no hemos avanzado pasos agigantados. Pero eso no significa que hayamos perdido la batalla. Diría Kenia, me encantó la frase que dijo en el conversatorio hace unas horas, que decía, bueno, nuestra venganza es ser felices, disfrutar y pues estar vivos también. Creo que también es otra forma de vengarnos. Probablemente muchos en la adolescencia pudimos haber muerto, sobre todo los que vivimos estas experiencias y problemáticas de salud mental, ideación e intento suicida, que es muy alto en población de personas LGBT. Entonces, pues yo creo que la venganza incluso es estar vivos. ¿Alguna pequeña frase con la que quisieran cerrar? Pues yo solo diría que hay que seguir gestionando la rabia. José. Bueno, yo diría que hay que putear sin culpa, pero sobre todo hay que Arriba la deconstruirnos. putería. ¿Pero qué? Perdón, no te escuchamos. Pero hay que deconstruirnos. Ok, putear, hay que deconstruirnos. Bueno, pues yo nada más, let it be. Let it be. Sí, sí, sí. Pues con esto concluimos. Muchísimas gracias. Nuevamente ofrezco las disculpas por los problemas técnicos. Vamos a intentar, ahorita se supone que se está grabando la sesión. Realmente no sé si se logre o no se logre. Si se logra, vamos a subir la conversación para que el resto de las personas que no pudo conectarse pues vea esto y que pueda circular por las redes. Muchísimas gracias. Lamento el contexto de la contingencia. Esperemos pronto salir también de esto. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Juan. Gracias por el Gracias, espacio. bye. Gracias. Y gracias a Inspira, gracias a la UNAM, gracias por gestionar esto. Y gracias a las personas que nos acompañaron. Ya están. A mi mamá y a mi papá que ahí están. Gracias. Chao, chao. Bye. Hasta luego. Bye. La otra. Ahorita.